Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un placer estar para mí en esta ocasión y considerando la bondad del Señor para poder exponer su palabra. Agradezco al Señor por ello, hermano. Quisiera que podamos orar un momento, hermanos, para entrar a la exposición de su palabra. Buen Dios y Padre, gracias por tu bondad. Gracias, oh Dios, por la oportunidad que me das, oh Dios, en medio de mi pecaminosidad, de poder exponer tu palabra y poder explicarla tal como es, oh Dios. Permite que seamos edificados y que Cristo Jesús sea nuestro mayor y mejor ejemplo en nuestros ministerios y en nuestras vidas, para tu gloria y para tu honra. Oro. Hermanos, perdón que no dice amén. Los nervios. Hermanos, en cierta ocasión, un caballero iba caminando por las calles de cierta ciudad y vio que se le acercaba un hombre a la distancia con una luz. A medida el caballero iba caminando, tenía más curiosidad de aquella luz que se acercaba. Y cuando se intersectaron ambos hombres, debido a la luz que este faro ocasionaba en este hombre, pudo ver de que aquel hombre venía con los ojos cerrados. Siguió avanzando, pero tenía la duda y la curiosidad de qué pasaba con aquel hombre que llevaba un faro con los ojos cerrados. Se regresó y le preguntó a aquel hombre: Señor, ¿es usted ciego? A lo que aquel hombre le respondió: sí, amigo, soy ciego. Y entonces, ¿por qué lleva un faro con esa luz? Es para que los demás no se tropiecen conmigo. De esta manera, hermanos, así como ese farol del ciego alumbra para que otros no tropiecen, asimismo en nuestras vidas debemos demostrar la luz y el brillo perfecto por medio de nuestro ejemplo a muchos hombres, o mejor dicho, en un mundo caído, corrupto y caído por el pecado. Quisiera llevarlos a Efesios capítulo 4, versículo 17 al 19. Dice lo siguiente: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron en la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Hermanos, esta es la sección que estaremos estudiando en esta mañana, y he titulado el tema de este sermón, hermanos, como el poder transformador de Jesucristo en la depravación del hombre. El poder transformador de Jesucristo en la depravación del hombre. Quisiera comenzar, hermanos, con un poco de contexto. En el libro de Hechos encontramos el trabajo misionero de Pablo en esta región de Éfeso. Hechos capítulo 18 comienza el trabajo misionero. Sin embargo, el trabajo fue establecido, o la iglesia fue establecido, en Hechos capítulo 19. Si recuerdan Hechos capítulo 19, versículo 19, dice de que muchos que practicaban la brujería en aquella región vinieron y dieron cuentas de todo lo que hacían, quemaron los libros y se convirtieron al evangelio. Y dice el versículo 20 del capítulo 19 de Hechos que la palabra prevalecía poderosamente, crecía y prevalecía poderosamente. Años más tarde, en esta iglesia de Éfeso, es Timoteo quien pastorea esta iglesia. En los primeros 3 capítulos de la carta de Éfeso, Dios expone la naturaleza de la salvación, como cuando Dios obra esta perfecta y maravillosa salvación, y dice que es desde antes de la fundación del mundo, Efesios 1, 4 y 5. Tal es el punto que esta carta se le conoce como la chequera del creyente por sus inagotables bendiciones. Capítulo 1, 2 y 3 de Éfeso, hermanos, habla de toda la naturaleza de la salvación y de las riquezas que el hombre o que el creyente tiene en Cristo Jesús. Capítulo 4, 5 y 6 habla de la parte práctica del creyente como resultado de la bendición otorgada en los primeros 3 capítulos. ¿Qué estudiaremos en esta sección del capítulo 4 de Éfeso, versículo 17 al 19? Un llamado que motiva a vivir en contraste con los incrédulos
para que el creyente viva de acuerdo al ejemplo de Jesucristo. Estudiaremos, hermanos, un llamado que motiva a vivir en contraste con los incrédulos para que el creyente viva de acuerdo al ejemplo de Jesucristo. Y eso lo encontramos en toda esta sección del versículo 17 hasta el 19 del capítulo 4. Entonces, en este llamado, hermanos, ¿cuál es la naturaleza del llamado? Vean la frase, hermanos, en el Señor. Vean en sus Biblias, hermanos, en sus textos, capítulo 4, versículo 17, la frase en el Señor. Ahí encontramos la autoridad del llamado. El texto o el versículo 17 comienza con la frase pues. Ahí pueden ver en sus Biblias. Pues. Se puede traducir, hermanos, por tanto. Esto hace una conexión entre el párrafo anterior y lo que estamos estudiando. Dios ha dicho, en vista de que ahora son parte de la iglesia, capítulo 4, versículo 1 al 16, que sus dones son para edificar el cuerpo de Cristo, entonces Dios demanda este llamado para que el creyente agrade al dueño de la iglesia. Eso es maravilloso, ¿verdad, hermanos? Dios es quien pone al creyente en el cuerpo de la iglesia y Él decide o Él requiere cómo el creyente debe de vivir. Esta sección del capítulo 4, versículo 17 en adelante, hermanos, tiene que ver con la práctica del creyente o la ética del creyente en el mundo. Capítulo 4, versículo 1 al 16, habla de cómo debe de relacionarse el cristiano en la iglesia, cómo debe de relacionarse con los demás hermanos y cómo debe de poner para el uso de la edificación de la iglesia sus dones. Versículo 17 en adelante habla de la ética cristiana en el mundo, o sea, es decir, hermanos, cómo debe de ser nuestro comportamiento en un mundo caído, al igual que a la audiencia original se le escribieron estas palabras. Entonces, hermanos, la frase o palabras digo y requiero en el Señor, que aparece en el versículo 17, presentaba una realidad para aquella audiencia de los creyentes de Éfeso, así como para nosotros hoy en día. Ese digo y requiero en el Señor debía de llevar, hermanos, reverencia de este llamado. Allí encontramos ese llamado, hermanos. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11 al 12 dice: así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de ustedes, y os encargábamos que anduvieses como es digno del que os llamó a su reino y gloria. Esa palabra encargábamos en Tesalonicenses es la misma que aparece en el versículo 17 del capítulo 4 de Éfeso, donde dice requiero. Esto debe de llevar a la vida del creyente reverencia. En estas frases encontramos la idea central de este texto, hermanos. Entonces, la idea de hablar y testificar lleva llamar solemnemente a cada creyente, porque la autoridad o el origen de esta frase la tiene Dios mismo, donde dice allí en el versículo 17, en el Señor. Toda la autoridad con la que Pablo habla se encuentra en la esfera del Señor. Pablo deja bien claro, hermanos, desde el inicio de la parte práctica o ética del cristiano, cuál es la autoridad del llamado. Por ejemplo, Efesios capítulo 4, versículo 1, hermanos. Ahí dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo deja bien claro que la autoridad es la esfera del Señor. ¿Y qué decir de Efesios 1:1? Donde dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Desde el inicio, desde la introducción de la carta, los creyentes de Éfeso debían de ver que la autoridad o el origen de todas estas palabras era Dios mismo. Y por eso, hermanos, nosotros, como aquella audiencia, debe de atender ese llamado. Pero, ¿cuál es el llamado? Veamos en el versículo 17, hermanos, el contenido del llamado. Vean la frase, hermanos: ya no vivan más como los incrédulos. Ahí encontramos el contenido del llamado. Ahora Pablo exhorta, llama a los hermanos a no vivir como los incrédulos. Quisiera, hermanos, llevarlos un poco al contexto, hermanos. Recuerdan que en Hechos capítulo 19, aquellos que practicaban brujería o se dedicaban a las cosas ocultas o místicas vienen al Evangelio. Parte de esas personas están en la iglesia. Sin embargo, hermanos, debido a que Éfeso era un puerto, hermanos, era una ciudad próspera políticamente, era una ciudad que continuamente estaba creciendo porque todas las embarcaciones pasaban por dicho puerto.
En la ciudad de Éfeso, hermanos, se encontraba el famoso templo de la diosa Diana de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, hermanos. Aquel templo, hermanos, prácticamente, hermanos, se involucraba una gran inmoralidad sexual, hermanos, una gran inmoralidad en cuanto a orgías sexuales y deliberadas, así como hoy en día. Es decir, algunos que estaban en la iglesia les estaba costando dejar prácticas paganas, las cuales estaban antes de venir a Cristo. Y eso lo muestra el capítulo 4 de Efesios, hermanos, versículo 25 en adelante. Desechen la mentira, ya no vivan en la ira pecaminosa, desechen el andar robando, desechen el estar contristando al Espíritu Santo. Una y otra vez, estos hermanos les estaba costando dejar algunas prácticas, hermanos. Y aquí en el versículo 17, en este contenido del llamado, es un contenido específico, hermanos, a vivir como es digno de nuestro llamamiento, hermanos. Capítulo 4, versículo 1 dice el capítulo 4, versículo 1: yo pues por eso en el Señor os ruego que andéis como es digno. La palabra digno, axios desde el griego, significa una perfecta balanza equilibrada. ¿Qué significa eso? Que el creyente debía conocer las verdades de Dios, sus atributos, su carácter, y aplicarlo a la vida práctica. De igual manera, todos nosotros, hermanos, estamos llamados a vivir dignamente de nuestro Señor. Ese es el llamado, de acuerdo a la salvación o a la vocación con que fuimos llamados, aplicar las verdades de nuestro Salvador a nuestra vida práctica, hermanos. Entonces, hermanos, un creyente es un hombre que ha sido afectado, que ha sido transformado por el poder de Dios. La voluntad del hombre, el corazón del hombre, la mente del hombre al venir a la salvación ha sido cambiada por el mismo Dios. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso es lo que Dios ha hecho en nuestra vida, hermanos. Nuestra voluntad, nuestra mente, nuestro corazón ha cambiado. Hombres que antes odiaban a Dios, en la salvación aman a Dios. Hombres que antes rechazaban a Dios, ahora al creyente le place buscar a Dios. A diferencia del incrédulo, ¿qué es lo que está diciendo el versículo 17? El contenido del llamado, ¿no? Esto digo y requiero que en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Esa palabra gentil se traduce como incrédulo, como un impío, uno que continuamente rechaza a Dios. El creyente obedece a Dios, sin embargo el incrédulo rechaza a Dios. La vergüenza por el pecado, cuando el creyente comete pecado, debe de traer continuamente arrepentimiento. Sin embargo, el incrédulo cuando peca se place en el pecado. Ahora, para el creyente, ya el pecado no es su amo, ya no está esclavo bajo el pecado, ya no se deleita en el pecado, sino que el cristiano se arrepiente continuamente del pecado. Los gentiles o los incrédulos en este texto son hombres que se deleitaban en el pecado, es decir, estaban esclavos del pecado. Si un creyente comparte el mismo estilo de vida con el mundo o con los incrédulos, el creyente tiene un grave problema. El creyente tiene un grave problema. Si un cristiano comparte los mismos deleites que el incrédulo comparte, si un cristiano comparte las mismas anhelos, deseos pecaminosos que el incrédulo o el mundo está compartiendo, queridos hermanos, el creyente tiene un grave problema. Queridos hermanos, en este texto estamos viendo el creyente está llamado a no vivir como incrédulo. Así que encontramos aquí la autoridad del llamado. Vean la frase: en el Señor. Número 2, el contenido del llamado. Ya no vivan más como los incrédulos. Pero antes de entrar a la característica de un incrédulo, hermanos, quisiera que ustedes reflexionaran en las siguientes preguntas, hermanos. Efesios 4:1 dice, antes de continuar, Efesios 4:1 dice: esto yo pues preso en el Señor ruego o digo que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Queridos hermanos, un tema principal en toda la carta práctica de Efesios es la manera de vivir del cristiano. Esa palabra
andéis, hermanos, peripateo desde el griego, hermanos, aparece en el capítulo 4, versículo 1, y significa, hermanos, que el creyente debe vivir dignamente del Señor en todas las áreas o en todas las esferas de la vida. Vean el capítulo 4, versículo 17 que estamos estudiando. Ya no andéis, una vez más aparece la misma palabra. Vean el capítulo 5, versículo 1, dice, versículo 2, andad en amor, como consecuencia de imitar a Dios, andad en amor. Y vean capítulo 5, versículo 15, aparece una vez más esa misma palabra, ver cómo andar. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Esa es la idea de toda la parte práctica de Efesios, hermanos. Ahora, quisiera, antes de dar esa característica o esa primera característica de los incrédulos en el capítulo 4, versículo 17, hermanos, quisiera que usted reflexionara en estas preguntas, hermanos. ¿Tú estás viviendo de manera diferente a los incrédulos, hermano? ¿Estás dando verdadero testimonio de un hijo de Dios? Cristo te compró con su sangre. Todos deberíamos de decir amén. Entonces, ¿vives a la altura de su sacrificio? ¿Vives haciendo la diferencia como líder, como pastor, como diácono en tu congregación? ¿Jesucristo verdaderamente ha afectado tu vida? La vida privada que dices tener, no hay vida privada, Cristo lo conoce todo. Pero aún en esa vida privada que tú dices tener, ¿estás dando honor a Cristo? Antes de ser pastor, predicador, líder o diácono en tu iglesia, debes de ser un buen cristiano, hermano. Ahora quiero llevarlos a pensar en esto. El Espíritu Santo ahora, para llegar al final de este versículo 17, hermanos, del capítulo 4, mete al hombre como quien va a una consulta a hacerse una resonancia, hermanos. Cuando un hombre se mete a esa cámara para hacerse un examen de resonancia, el dictamen que va a dar ese examen, hermanos, es que va a dar completamente todo el diagnóstico del problema de la salud de ese hombre. De igual manera, el Espíritu Santo en este texto mete al hombre y le hace un examen exhaustivo de cuál es su problema. Y aquí miramos la primera característica o la característica del incrédulo. Vean el versículo 17, el incrédulo vive en una mente inútil. En el versículo 17 dice, ya no andéis como los otros gentiles que andan, que viven en todas las esferas de su vida con una mente inútil. Nuestra Biblia traduce la frase como vanidad de su mente, hermanos. Si tomamos esa traducción, generalmente la vanidad la asociamos con arrogancia, egocentrismo, altivez, esa altivez que rechaza a Dios. Pero la mejor traducción sería, hermanos, desde el idioma original, sería mente fútil, como lo traducen varios comentaristas, mente inútil o una mente sin propósito. La idea es que la inteligencia, la convicción o el criterio del incrédulo no produce nada en cuanto a lo que respecta a Dios. Es decir, el hombre en sus esfuerzos por tratar de entender quién es Dios, por conocer quién es Dios, en vez de aceptarlo, rechaza continuamente a Dios. La mente del incrédulo no busca lo que es real y permanente. La idea es que el incrédulo pone todos sus esfuerzos en alcanzar la felicidad bajo sus propios criterios o convicciones, y esas cosas son efímeras, placeres y deleites que pasan en un mundo caído. Todo lo que produce la mente del incrédulo es sin valor, no tiene valor permanente. El conocimiento de Dios debe de ser el mayor anhelo de todo hombre. Hechos 17:16 dice que cuando Pablo esperaba a Silas allá en Atenas, dice que mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Éfeso era una ciudad llena de ídolos, y como lo dice el pastor John MacArthur, era más fácil encontrar a un hombre, era más fácil encontrar un ídolo en esta ciudad que a un hombre. Había mucha idolatría. Mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración,
dice Hechos 17, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios no conocido, pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso les anuncio. Atenas y el mundo griego, así como las regiones que Pablo visitó, el centro de atención de estas regiones era el conocimiento. Grandes filósofos de la época, Aristóteles, Platón, grandes filósofos, grandes pensadores de la época. Y Pablo lo que dice, esos pensamientos son de humanos, son de mentes fútiles, inútiles, vacías, sin propósito. Ahora, ¿qué hay con aquel tiempo a este tiempo? Pasa lo mismo, hermanos. El hombre en su vacío inútil se declara a sí mismo Dios. Y para Dios, la mente fútil e inútil del hombre la rechaza completamente. Lo mismo que pasaba en aquella audiencia pasa hoy en día, o en aquellas épocas. La persona no regenerada emplea sus esfuerzos y resuelve todas las cosas con base en su propia manera de pensar. El hombre, como lo dije antes, se convierte a sí mismo en su propio Dios. Ahora quisiera conectar, hermanos, el versículo 17 con lo que ha dicho Pablo en el texto anterior. Es por los méritos de Cristo, hermanos, que nosotros como cristianos, así como aquella audiencia, fuimos pegados, unidos a la iglesia. Amén, hermanos. Es por los méritos de Cristo y por la autoridad de Cristo que se nos han concedido dones para servir a la iglesia. Amén, hermanos. Amén. Sin embargo, hermanos, sin Cristo, en nuestra mente inútil, en nuestra mente fútil, sin propósito, jamás en nuestros propios esfuerzos hubiésemos tenido la capacidad de poder experimentar estos dones o esta bendición de ser parte de la iglesia, hermanos. Pablo les está diciendo, está haciendo este llamado a los hermanos de Éfeso, que no deben de vivir como aquellos que andan en una mente inútil, vacía y sin propósito, sin esperanza de Dios en su vida, hermanos. Aquellos incrédulos no tenían ninguna participación de las bendiciones en Cristo. Capítulo 1, hermanos de Éfeso, encontramos el agradecimiento por la bendición otorgada. Capítulo 1, versículo 3 al 14. Y capítulo 1, versículo 15 al 23, un creyente agradecido ora pidiendo entender las riquezas que tiene en Cristo Jesús. Y así continuamente vemos en el capítulo 2 la maravillosa obra de Dios en cuanto a su gracia, capítulo 2, versículo 1 al 10, y del versículo 11 del capítulo 2 en adelante hasta el capítulo 3, hermanos, encontramos cómo Dios expone la importancia y cómo fuimos incursionados en la iglesia, hermanos. En nuestro propio conocimiento, en nuestro propio esfuerzo, hermanos, nunca, jamás hubiésemos tenido la oportunidad o la bendición que tenemos ahora, ser parte de la iglesia. Dios ha cambiado nuestra mente continuamente, hermanos. Queridos hermanos, esta característica, hermanos, de una mente fútil, inútil, vacía y sin propósito del hombre, hermanos, verdaderamente es para un incrédulo, hermanos. Sin embargo, puede ser que en esta audiencia haya la posibilidad o que exista en esta audiencia un incrédulo. No lo sé. Pero recuerden, hermanos, estar estudiando y adquiriendo conocimiento no nos hace salvos, hermanos. Únicamente nos hace salvos la fe en Cristo Jesús. Y quisiera hacerte estas preguntas, hermanos. ¿Cristo es suficiente para llenar tu mente y tu corazón? ¿Estás por los motivos correctos adquiriendo conocimiento? ¿O es para tu propio ego? ¿Es para llenar tu mente de palabras nada más? Porque si el Espíritu Santo no está haciendo la obra en tu corazón de llevar tu corazón y tu mente al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, nada estamos haciendo en este lugar. Colosenses capítulo 2, versículo 10 dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Querido hermano, ¿tú estás completo en Cristo? Vemos a personas que salen del seminario bien preparados, sin embargo, con el paso del tiempo niegan la fe en Cristo. Verdaderamente nunca fueron salvos. ¿Realmente estás tú llenando tu mente de Cristo? ¿Estás llegando a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios? Espero que sí, hermanos. Espero que todos en nuestro corazón podamos decir un amén a eso. Y ahora, hermanos, veamos dos resultados de la mente inútil del incrédulo. Versículo 18.
Número 1, el incrédulo vive en un entendimiento entenebrecido. Vean el versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Esta frase, teniendo el entendimiento entenebrecido, lleva la idea de una acción realizada en el pasado, pero que en el tiempo del autor, en este tiempo de Éfeso, tiene efectos continuos. Es decir, la mente del incrédulo está oscurecida, entenebrecida. ¿Por qué? Porque recuerden, hermanos, de que el hombre ha caído en una naturaleza pecaminosa desde el tiempo de Adán. En el pasado, la naturaleza, la mente, la voluntad y el corazón del hombre han sido oscurecidos por el pecado. ¿Cuál es el pecado? El rechazo a Dios. Varios pecados se muestran en la Biblia, hermanos, pero el pecado es el rechazo a Dios. Ese es un entendimiento entenebrecido. Pablo, hermanos, pone de manera intencional el tiempo, la voz de este verbo, hermanos, teniendo el entendimiento entenebrecido. Y la idea es uno que continuamente está entenebrecido en su mente. Y de igual manera, hermanos, vean el segundo resultado de esta mente, hermanos, de esta condición del hombre, hermanos. Ajenos de la vida de Dios, hermanos. Un incrédulo vive sin esperanza de vida eterna. En el versículo 18 dice, ajenos de la vida de Dios, hermanos. ¿Cómo se debe de considerar esto, hermanos? De la misma manera, hermanos. De la misma manera en que el hombre ha caído en su naturaleza, su corazón, su mente y su voluntad, de la misma manera el hombre está excluido de Dios. Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en su vida. Queridos hermanos, verdaderamente el hombre ha sido marcado, ha sido manchado, ha sido tachado por la naturaleza pecaminosa. Aquello que aconteció en el pasado ahora tiene repercusiones así como hoy en día. Y vean, hermanos, estos resultados que aparecen en el versículo 18, un entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, lleva al hombre, hermanos, a rechazar continuamente a Dios. Por ejemplo, hermanos, Stephen Hawking, en uno de sus libros, hermanos, declaró una de las posturas más polémicas, hermanos. Él dijo que no creía en Dios como el creador de los cielos y de la tierra. Él creía en la teoría del evolucionismo. Queridos hermanos, así está el hombre hoy en día, con una mente entenebrecida, alejados, ajenos, excluidos de la vida de Dios, con una mente inútil, con una mente fútil, hermanos, con una mente que rechaza continuamente a Dios. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero hermanos, para creer lo que Génesis dice, hermanos, se necesita una luz, se necesita una esperanza, se necesita una mente clara, sometida al Dios creador. ¿Por qué estos hombres? ¿Por qué la ciencia hoy en día rechaza a Dios como el creador de todo? Porque su mente está entenebrecido y no quieren reconocer de que hay un ser superior a su propio conocimiento. Así se encuentra el mundo hoy en día, hermanos. Queridos hermanos, Jesucristo es el Dios hecho hombre, que vivió la vida perfecta en un mundo caído y pecaminoso, lleno de religiosidad, alrededor de incrédulos con mentes inútiles, separados de la vida de Dios. Jesucristo lo dijo así en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Y qué dijeron los fariseos? Tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Los hombres de la época, así como hoy en día, rechazan la luz verdadera de Cristo. Así como aquel faro, hermanos, alumbra para que aquellos no tropiecen por su ceguera, hermanos, espiritual. Así hoy en día nosotros debemos demostrar verdaderamente la luz de Cristo en nuestras vidas. Hermanos, tú estás predicando fielmente en tu congregación acerca de la depravación del hombre, acerca de la condición del hombre, acerca de cuál es la condición del hombre delante de Dios. ¿Estás haciendo eso en tu ministerio fielmente, hermanos? ¿Estás predicando fielmente los atributos de Dios? ¿Qué está detrás de todo esto como dato teológico para nuestras vidas?
verdades de Dios, hermanos. La santidad de Dios, hermanos. La justicia y rectitud de Dios. ¿Estás predicando verdaderamente el carácter salvador de Dios a la vida de los creyentes, de los hermanos en tu iglesia? ¿Lo estás haciendo, hermanos? Y por último, hermanos, ¿estás aplicando las verdades de Dios en tu vida para vivir verdaderamente una vida práctica y ética que agrada al Señor, hermanos? Queridos hermanos, hemos visto el creyente está llamado a no vivir como incrédulos. ¿Y cómo vimos eso, hermanos? Por la autoridad del llamado, por el contenido del llamado, por la característica de un incrédulo. El incrédulo tiene una mente inútil, y por dos resultados de la mente inútil del incrédulo: entendimiento entenebrecido y sin esperanza de la vida eterna. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Oramos al Señor. Padre bueno, que habitas en gloria, te alabamos y te adoramos, oh Dios. Gracias por tu bondad, mi buen Dios, y el enorme privilegio que nos das de poder seguir escuchando tu palabra y poder ser edificados en nuestras almas, en nuestros corazones y en nuestras mentes, oh Dios. En el nombre de Cristo te agradezco, para tu gloria y para tu honra. Amén y amén. Bonito. Listo. 3, 2, 1. Ahí está.